Una constante en la palabra de Dios es la mirada del Señor sobre la humanidad. ¿Y qué es lo que encuentra el Señor? De manera particular, la palabra de hoy centra la atención sobre una humanidad necesitada. Las imágenes en las lecturas se suceden. El Dios del Antiguo Testamento ve la opresión de su pueblo y su esclavitud. El hecho de que los seres humanos seamos capaces de explotarnos unos a otros, de oprimirnos unos a otros, de someter a otras personas, incluso de volverlas esclavas. Eso fue lo que vio el Dios del Antiguo Testamento cuando particularmente encuentra a Moisés. El Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Dios de la Biblia, en segundo lugar, ve el pecado de la humanidad. Esa experiencia desde el comienzo, expresada por el libro del Génesis, como el deseo ambicioso de los seres humanos de ser como dioses, que en el fondo es prescindir de Él. Sencillamente es un proyecto de vida humano sin el Señor y muchas veces contra el proyecto del Señor. Y Él ve eso. Y particularmente en el Evangelio, después de que Jesús ha bajado de la montaña, tuvimos el bellísimo discurso de la montaña, capítulo 5 y capítulo 6 especialmente del Evangelio de Mateo. Tuvimos luego una serie de milagros de Jesús y comienza un gran discurso misionero. Pero lo primero que encuentra Jesús es el cansancio de su pueblo, el desamparo de su pueblo, y la imagen es muy bella, como ovejas sin pastor. Porque sencillamente se constata que los responsables políticos, los responsables religiosos del pueblo no lo habían cuidado, lo habían abandonado. Los líderes sencillamente comenzaron a trabajar por sus intereses personales y particulares, descuidando el bien de la comunidad. Y así los ve Jesús. Esa posibilidad de un pueblo que camine como un rebaño sin pastor viene desde el Antiguo Testamento. Cuando Moisés, que no llegará a poseer la tierra prometida, que tendrá que mirar la tierra prometida desde lejos y morirá, antes de que eso suceda, le hace una súplica al Señor. Elige alguien que acompañe al pueblo, un pastor, para que no sea precisamente un rebaño sin pastor. Pero tendríamos nosotros que recordar siempre un capítulo que es impresionante, el capítulo 34 del libro de Ezequiel, donde el Señor habla durísimo contra los malos pastores. Los pastores que en lugar de apacentar al rebaño se han apacentado a sí mismos, explotando las ovejitas en beneficio personal. Eso es lo que ve el Señor. El Señor ve entonces que los seres humanos nos esclavizamos mutuamente. El Señor ve que los seres humanos vivimos proyectos distintos a los suyos, y eso es lo que se llama el pecado. El Señor ve que a veces andamos en la vida desorientados completamente, desafortunadamente desamparados, porque aquellos que tendrían que cuidarnos no lo han hecho. Eso es lo que el Señor ve. ¿Y qué sentimiento suscita eso en el corazón del Señor? El primer sentimiento es compasión, pero es un sentir intensamente desde las entrañas, exactamente como una mamá siente en las entrañas maternas lo que les está pasando a sus hijos. El Señor tiene compasión. Así le habló a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo y eso me remueve las entrañas. Y es la expresión de Jesús: tiene compasión de ver a una humanidad así,
Y tiene compasión por el dolor, tiene compasión porque los seres humanos nos tratemos mutuamente como esclavos, tiene compasión porque nosotros, de una manera ciega, no seamos capaces de caminar por las rutas del Señor e inventemos una serie de proyectos de vida completamente opuestos al del Evangelio, que es lo que se llama en la Biblia el pecado. Pero ¿cuál es la actitud del Señor compasivo? Decide responder de manera efectiva con un don de amor que está sucedido, que está continuado y prolongado en unos dones de amor muchísimo más grandes, porque así sencillamente es la misericordia del Señor. No es simplemente aportar algo, después sigue regalando en mayor intensidad, con mayor profundidad. Y la promesa del Señor, bellísima, la promesa que está desde el Antiguo Testamento, ante este descuido en el que los tienen los líderes, los pastores, yo mismo los voy a cuidar. Y es el Señor el quien hace la promesa, yo mismo me haré presente en el pueblo para acompañarlo y yo seré su pastor. Esos son los sentimientos del Señor. Eso es lo que Él vibra, con eso vibra en sus entrañas. Y de ahí la palabra del Señor nos da cuenta del despliegue maravilloso de la obra del Señor, precisamente atendiendo esa triple situación de la cual hablé al comienzo: esclavitud, pecado y abandono. Y en esa triple situación el Señor despliega su amor. Despliega su amor con una acción que siempre es liberadora. Y es el bello texto de la primera lectura: el pueblo ya va caminando por el desierto, lo cual significa dejar atrás las esclavitudes. Miren, uno tiene que hacer eso en la vida también. Tenemos que ser conscientes de aquellas situaciones de esclavitud y tenemos que ser capaces de dejarlas atrás. El pueblo de Egipto, que es esclavitud, tiene que quedar atrás y estamos llamados a vivir nuevas páginas de nuestra vida como personas más liberadas de todo lo que nos oprimen: desórdenes, vicios, adicciones, egoísmos personales que atan la vida, que sencillamente la frenan. Es el Señor que allá, caminando en el desierto, se aparece en la montaña. Por favor, la imagen me parece hermosísima. La vida a veces es muy desértica. A veces se va caminando en la vida con cierta situación de esterilidad, cierta situación de no frutos, cansancio. Imaginémonos eso, lo del desierto y caminar allá. Y sin embargo, en todos los desiertos de la vida humana siempre aparecerá el monte del Señor, siempre. Es decir, siempre aparecerá su presencia, esa presencia del Señor que quiere sellar, como lo hizo en ese momento, un pacto y una alianza fiel, y que va a ofrecer lo que solamente Él puede ofrecer: promesas. Miren, en este tiempo en que estamos nosotros ahorita preelectoral, seguramente vamos a escuchar las promesas de lo que uno quiera, y prometer es muy fácil. Y en estos tiempos de elecciones se prometen. Las personas mutuamente se hacen un mundo de promesas, las parejas se hacen un mundo de promesas, los papás prometen un mundo de cosas. Pero el que promete con una absoluta seguridad de cumplimiento es el Señor. Y prometer por parte del Señor, prometer por parte de Dios, es ofrecernos a nosotros caminos nuevos. Que el Señor haga su promesa es simultáneamente ofrecernos nuevas posibilidades reales de vida. Él va a hacer que su pueblo sea suyo. La expresión es linda: será mi tesoro. El Señor hace de su pueblo su propio tesoro y además de eso lo bendice y lo convierte todo en un pueblo consagrado y en un pueblo todo de sacerdotes, es decir, un pueblo todo bendecido. Todo el amor del Señor se vuelca sobre este pueblo con el cual hace una promesa de alianza. Es este Señor que quiere acabar con la opresión. La imagen también es muy linda: aquel que nos quiere enseñar a vivir con libertad. Y ustedes escucharon el texto, la imagen tan bella: en alas de águila. Miren la imagen tan linda que aparece. Ya aparece en el libro del Deuteronomio.
Y en el desierto, ¿qué sucedía? Cuando el águila mamá quería enseñar a volar a sus polluelos, los botaba al aire para que comenzaran a volar, pero ella extendía sus alas para que en el momento en que ellos se cansaran pudieran reposar sobre las alas. Y el Señor utiliza esa imagen para que nosotros aprendamos a volar con libertad. Él nos acompaña y está con nosotros como el águila enseña a volar a sus polluelos, pero extendiendo las alas para que ellos reposen sobre ella y luego emprendan vuelo. Es una imagen muy linda que la encontraron caminando en el desierto. Imaginémonos eso, el Señor quiere que nosotros vivamos con libertad, pero para aprender a vivir con libertad hay que hacer un camino, y por eso selló una alianza y por eso propuso un camino de vida que quedó sellado particularmente en lo que llamamos nosotros el Decálogo, los 10 mandamientos. Pero mientras aprendemos a volar en libertad, extiende las alas de su amor para que podamos reposar sobre ellos, sobre él, y podamos nosotros continuar este aprendizaje de una vida verdaderamente libre. Así pues, el Señor, esa es la respuesta que hace, caminando con nosotros, volando con nosotros, al lado nuestro, para que ojalá algún día en la vida podamos vivir cada ser humano con plena libertad. Pero además de eso, ante esa realidad que Jesús encuentra de pecado y que toda la Biblia encuentra del pecado, el Señor despliega también la abundancia de su amor. Y lo dice bellísimamente la carta a los Romanos. Qué texto tan hermoso el que Pablo nos regala hoy en la liturgia. La prueba del amor del Señor: Cristo murió por nosotros siendo pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que muera por una persona que es justa. De pronto alguien por una persona que es supremamente buena, dice nuestro texto. Pero que alguien muera por nosotros siendo pecadores, sencillamente es una prueba inmensa de amor. Siendo enemigos, sin embargo, nos reconcilió. El amor se restablece, la alianza de amor con el Señor se rehace. Somos introducidos de nuevo en el amor del Señor, porque sencillamente nos hemos perdido en el amor a nosotros mismos, pero con una dosis de egocentrismo y de egoísmo impresionante, donde sencillamente los otros hermanos quedan de lado. Por eso nos esclavizamos mutuamente, por eso nos oprimimos mutuamente, por eso queremos tener a otros como siervos nuestros, por eso. Y se necesita que alguien sea capaz de purificar este corazón y de reconciliarnos, para introducir un régimen distinto que pasa por el perdón que reconcilia, y eso hace posible una vida completamente nueva. El perdón siempre ofrece un nuevo horizonte de vida, siempre. El perdón ofrece una nueva posibilidad de vivir de manera distinta. Pero este don del Señor es seguido de otro. Y San Pablo será un maestro en utilizar esta expresión. Con mayor razón, no solamente nos da este don del perdón, sino aún más. Ya siendo perdonados, seremos un día salvados del castigo final. Ya siendo reconciliados hoy, un día recibiremos también la plenitud de la vida del Hijo de Dios. Querida comunidad, el perdón del Señor no lo esperamos nosotros para el final de la vida, lo vivimos ya. La plenitud de una vida nueva, la posibilidad de una vida nueva no es para el final, después de la muerte, es ya. Eso es nuestro bautismo. La cruz de Cristo ya trajo al mundo libertad. La cruz de Cristo ya trajo al mundo reconciliación. Lo que nos corresponde es aceptarla, nos corresponde es acogerla, nos corresponde es vivir esa novedad de vida ya. Y en el momento final de la muerte, el texto lo dirá bellísimamente, no nos enfrentaremos nosotros a un juicio de condenación, sencillamente porque el Señor no es un castigador, sencillamente porque Él es un misericordioso reconciliador. Y más aún, participaremos de la vida misma de Jesús. Por favor, pensémoslo por un instante. Esta vida nuestra, cada quien sabe cómo es su vida.
Cada quien sabe cuáles son las grandes fortalezas de su vida y las grandes miserias que todos los seres humanos tenemos. Y sin embargo, gracias a la amistad con Jesús, tenemos la vida misma de Jesús en nosotros. Es impresionante pensarlo así. Eso no es una cosa para unos determinados, ¿no? Los santos, que parece que son unos excepcionales seres, es la vida, porque esta vocación de santidad es de todo el pueblo, de todos nosotros, capaces de vivirlo en plenitud. Y efectivamente, al desamparo de la gente, Jesús responde cumpliendo la promesa: yo mismo seré el pastor de mi pueblo. Jesús es el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Él en persona viene a cuidarnos. Él mismo viene como pastor que personalmente cuida de su pueblo. Celebramos en el tiempo de la Pascua, recuerden ustedes, el cuarto domingo de la Pascua, celebramos el domingo del buen pastor. Y la imagen es bella. Yo soy el buen pastor. Yo cuido. Yo las llamo por su nombre. Yo los protejo de los lobos. Los llevo a pastos abundantes. Los hago descansar y reposar. Las imágenes son muy lindas. El águila que extiende sus alas para que ahí reposemos mientras aprendemos a volar en libertad. La otra imagen es bellísima. El que muere en la cruz, sus brazos abiertos, clavados en cruz, para traer reconciliación a un mundo tan lleno de conflictos y odios. Y la imagen es linda, el pastor que nos conduce a pastos abundantes y que nos permite reposar. Quienes participamos en la Eucaristía el viernes pasado del Sagrado Corazón, el texto del Evangelio tan hermoso: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré alivio y reposo. Jesús quiere también prolongar su obra. Llama a un grupo de discípulos para que participen en él. Y Él quiere prolongar su obra a través de muchas personas, que seamos mutuamente cuidadoras. Jesús llama a unos hombres con nombre propio. Miren esto. Seguramente en la época de Jesús los nombres de los apóstoles eran nombres un poco comunes, como los nombres nuestros. Fíjense ustedes que Jesús no llamó al grupo de los 12, ni a ningún escriba de los dirigentes religiosos, no llamó tampoco a ellos, a ninguno de los rabinos de la época, a nadie de eso. Gente común y corriente, gente pecadora. El Mateo, que era un recaudador de impuestos, e incluso uno que quedó así definido como aquel que fue capaz de traicionarlo. Mire, que nadie se sienta excluido del llamamiento del Señor, como si eso fuera para unos privilegiados. El llamamiento del Señor es para todo ser humano, la historia que tenga, y la historia la vivimos con nuestros nombres. El Señor nos invita finalmente a participar de su propia obra. Que nosotros tengamos un corazón compasivo como lo tuvo Él. Ustedes y yo capaces de que se remuevan las entrañas cuando vemos situaciones precisamente de esclavitud, situaciones de abandono y situaciones de pecado. El Señor pide oración. Oren para que vengan obreros a la mies. Mi querida comunidad, indudablemente que nos está faltando más oración. No necesariamente hacer actos de piedad y actos de devoción. Sigamos haciéndolos. Por supuesto que nos ayudan. Pero es indudable que quizás nos está faltando una mayor oración entendida de esta manera, como una mayor escucha de la palabra del Señor, para ir descubriendo los caminos de servicio que Él quiere proponernos. Como ese encuentro silencioso con el Señor, que hace que sintonicemos con su corazón, para que seamos capaces de decir: yo también participo en la obra de la iglesia. Desafortunadamente, por alguna razón, este texto, oren al dueño de la mies para que envíe obreros, se aplicó a los sacerdotes y a las vocaciones religiosas masculinas y femeninas. Y el texto no fue escrito para eso. Jesús no habla de eso. Cuando Jesús dice que manden obreros a la mies, no está pensando en sacerdotes, no está pensando en religiosas ni en religiosos.
está pensando en todos los discípulos y todas las discípulas que pueden participar en la misión de la iglesia. Es decir, está pensando en nosotros, en diversas vocaciones. Unas de ellas, las de nosotros que estamos acá los sacerdotes, pero no es la única. Otra de ellas, bellísima, las de las religiosas y los religiosos que consagran su vida totalmente como signo del reino de Dios. Pero una presencia urgentísima misionera, la de ustedes laicos. Cuando Jesús dice esas palabras, no está pensando en vocaciones sacerdotales, no está pensando en vocaciones religiosas, claro que se necesitan, está pensando en todos, discípulos y discípulas, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, que sean capaces de sentir que la obra del Señor me pertenece, que Él quiere también prolongar su obra a través de mis propias manos. Muchos trabajadores, no solamente sacerdotes y religiosos, muchos discípulos, muchas discípulas que escuchen la invitación del Señor a trabajar en su viña, a trabajar en el campo, a los cuales, es decir, a todos nosotros nos participa su propio poder. El poder de luchar contra los malos espíritus, pero los malos espíritus no son por ahí las liberaciones que se andan haciendo. Son esos malos espíritus de las rivalidades, de las envidias, esos malos espíritus de la ambición, y eso hay que purificarlo, que responda a las múltiples enfermedades que la humanidad tiene. Enfermedades como cegueras que nos hacen ni siquiera captar el dolor del hermano, parálisis que nos frenan, lepras que desfiguran la imagen de Dios en nosotros, que desfiguran la imagen de una vida verdaderamente humana. Muchas personas que descubran que gratuitamente reciben del Señor todo. No recibimos nosotros bendiciones porque seamos mejores personas que nadie, porque tenemos más méritos que nadie. El amor de Dios es gratuito para todos. Y si gratis recibimos, gratis debemos dar también. Y debemos ser capaces de dar efectivamente sin esperar el reconocimiento de nadie. Por eso, cuando ores, entra en el silencio, que tu Padre que ve en el secreto te recompensará. Cuando ayunes, no hagas publicidad, entra en el secreto. Cuando tú des limosna, entra en el secreto. Un amor gratuito que no solamente es saludo a mis amigos, porque si solamente lo hago así, ¿qué hacemos de particular? Amen a sus enemigos. Un amor que no espera la recompensa, porque si hemos sido perdonados, perdonaremos. Indudablemente que necesitamos mayor oración para que sean muchas personas las que participen en la obra del Señor. La mies está ya madura. Cuando Él dice la mies, atención, no está hablando de ir a sembrar, no, ya la cosecha está. Ya en el mundo está presente el Evangelio de Cristo y mucha gente está esperando el Evangelio, pero se necesitan laicos, laicas, sacerdotes, religiosos, religiosas, pero todos partícipes de la única misión del Señor. Quizá nos falta un poco más de oración para decidirnos precisamente a ser servidores del Señor. El Señor ve la necesidad de la humanidad, siente compasión y responde. Responde llevándonos en ruta de libertad. Responde perdonando la soberbia humana. El Señor responde pastoreando a su pueblo e invitándonos a que muchas personas participemos con decisión en la gran obra suya, esta gran obra de vida nueva. El Salmo 99 que proclamamos hoy es muy bello y sencillamente quiero hacer eco de una de las estrofas. Reconozcamos que el Señor es Dios y que Él nos hizo suyos. Somos suyos, somos su pueblo, somos su rebaño. Pero somos un rebaño cuidado por Él, un rebaño perdonado por Él, liberado por Él, pero somos un pueblo de servidoras y servidores que recibimos la misma fuerza del Señor
para prolongar su propia obra, anunciar el Evangelio y cuidar la vida. La imagen es bella, la misión está planteada, nos corresponde a nosotros aceptarla. Ojalá. Oremos para que eso sea posible. Tomémonos un momento en silencio para orar.